La pelea por Venezuela deja su primera gran víctima. Rubio rompe el silencio, exige elecciones inmediatas para evitar un desastre mayor. Richard Grenell golpea primero. Cae Claver Carone en plena guerra por Venezuela. Agencias federales cercan a empresarios. Duro reclamo a Washington. Crecen las críticas por sostener al régimen venezolano. Comienza la reconstrucción. El control del petróleo entra en una nueva etapa. Hola y bienvenidos. Gracias por acompañarnos y te invitamos a que compartas esta noticia y nos dejes un comentario. Comenzamos. El futuro de Venezuela ya no se está decidiendo principalmente en Caracas con el interinato, sino en los despachos más importantes de Washington. Allí se libra una intensa lucha entre distintas oficinas del régimen estadounidense que podría cambiar el rumbo político de Venezuela y de toda la región. Hoy participan 5 grandes instituciones: el Departamento de Estado, Energía, Comercio, Tesoro y el Pentágono. Al mismo tiempo, la puesta en marcha de una estrategia de seguridad que une a 18 países bajo el llamado Escudo de las Américas demuestra que se está construyendo un cerco de cooperación sin precedentes para enfrentar amenazas internacionales que tienen como uno de sus principales focos la región del Caribe. Esa situación llevó a varios dirigentes influyentes a replantear la estrategia que se venía siguiendo. El senador Marco Rubio advirtió que el tiempo para actuar es muy corto y aseguró que la oportunidad para lograr un cambio podría medirse en semanas, insistiendo en la necesidad de celebrar elecciones lo antes posible. Rubio también propuso tomar como referencia lo que ocurrió en países de Europa del Este después de la caída de la Unión Soviética. Ese modelo replantea una reconciliación nacional y una profunda transformación de las instituciones para garantizar un gobierno estable. Sin embargo, varios analistas internacionales discrepan de esa idea y advierten en importantes medios económicos que esto sería un grave error: construir una nueva Venezuela manteniendo protegidas a las élites del antiguo régimen en nombre de esta estabilidad. En su opinión, el poder debe pasar por completo a dirigentes elegidos libremente por el voto popular de los ciudadanos. Pero la verdadera división que está frenando la política exterior ocurre lejos de las cámaras, dentro de las oficinas donde se toman las decisiones más importantes. Fuentes cercanas a los organismos de inteligencia aseguran que existe una fuerte disputa por el control de la estrategia hacia Venezuela y por quien tendría influencia durante la futura reconstrucción del país. En el centro de esa pelea aparece Richard Grenell, quien habría impulsado una ofensiva política contra el grupo cercano al senador Marco Rubio, especialmente contra Mauricio Claver Carone. Gracias a su cercanía con el entorno más próximo del presidente, Grenell busca sacar a Claver Carone de este espacio de poder al considerar que utilizó la crisis venezolana para favorecer intereses económicos particulares. Esa lucha ya tuvo una primera consecuencia con la inesperada salida de Claver Carone de su cargo como principal asesor para el hemisferio occidental. Según estas versiones, la decisión también buscaría proteger una posible candidatura presidencial de Marco Rubio en el 2028, evitando que los complejos asuntos relacionados con Sudamérica terminen afectando sus aspiraciones políticas. Las consecuencias de esta lucha también alcanzaron a empresarios y operadores que intentaban servir de puente entre Washington y Miraflores para negociar acuerdos relacionados con el sector energético. Hoy, varios de ellos están bajo la mira de agencias federales de Estados Unidos y enfrentan el riesgo de ser procesados por presuntamente violar las sanciones impuestas al régimen venezolano. En un intento por reducir su responsabilidad, algunos habrían comenzado a entregar información confidencial al entorno de María Corina Machado. Esa situación ha llevado a su equipo a extremar los controles para evitar que personas con intereses cuestionados afecten la credibilidad del movimiento opositor. Al mismo tiempo, operadores financieros señalados por su presunta participación en grandes casos de corrupción han vuelto a ocupar posiciones de influencia en Caracas, lo que, según distintas versiones, demuestran que aún existen importantes debilidades en los mecanismos creados para controlar los movimientos de dinero y combatir las redes de corrupción. El fracaso de la estrategia energética ha empeorado la crisis política. El Departamento de Energía ha sido señalado por impulsar condiciones muy estrictas que favorecen a grandes empresas y dificultan la entrada de nuevos inversionistas, sin lograr reactivar la producción petrolera mediante nuevos acuerdos. Además, la falta de reglas claras y de seguridad jurídica mantiene alejados a los inversionistas internacionales, aumentando así la presión para acelerar una transición que genere realmente confianza.
Ante el fuerte rechazo al régimen y la falta de resultados del gobierno de transición, en Washington se analiza la posibilidad de impulsar una junta provisional que garantice estabilidad en el corto plazo. Sin embargo, cualquier decisión también depende del calendario electoral de Estados Unidos, donde el temor a perder apoyo en las elecciones legislativas frena medidas más contundentes. Aún así, importantes sectores conservadores insisten en que mantener la situación actual sería un grave error estratégico y defienden un cambio profundo para estabilizar la región y el suministro energético. La falta de decisiones concretas es cada vez más criticada por importantes sectores conservadores en los Estados Unidos. Para muchos resulta difícil combatir el socialismo dentro de Estados Unidos mientras se permite que una dictadura de esa misma ideología siga fortaleciéndose tan cerca de sus fronteras. Para esos sectores, Estados Unidos tiene una oportunidad única de convertir a Venezuela en un aliado estratégico, con enormes recursos naturales y una relación cercana con Washington. Sin embargo, creen que prolongar la permanencia del régimen, cuya principal estrategia es resistir hasta el final del actual mandato presidencial estadounidense, representa un riesgo para la seguridad nacional. Mientras tanto, la oposición continúa ganando apoyo dentro de los principales espacios políticos de Estados Unidos con el objetivo de impulsar elecciones libres y abrir el camino hacia una transición democrática sólida, que, por supuesto, fortalezca la estabilidad de la región. Mientras en Washington, distintos sectores del poder libran una intensa disputa por el control de la estrategia hacia Venezuela, dentro del país se desarrolla una operación reservada que, según estas versiones, podrían marcar un antes y un después. La estructura que sostiene al chavismo y a las redes vinculadas al llamado Cártel de los Soles habría entrado en una etapa decisiva, con un plazo que, de acuerdo con estas informaciones, ya estaría definido en los más altos niveles. Informes de inteligencia y análisis sobre seguridad regional sostienen que no se trata solo de una posibilidad, sino de un plan con tiempos establecidos, que incluso los propios dirigentes del régimen ya asumirían como inevitable. Según esas evaluaciones, el desmantelamiento de esa estructura podría completarse en un periodo no mayor a un año. La idea es que este proceso no ocurra de forma caótica, sino mediante una operación gradual, cuidadosamente planificada y coordinada por los organismos de inteligencia y defensa de los Estados Unidos. La estrategia de Washington, según estas versiones, busca eliminar de forma gradual las redes vinculadas al narcotráfico y a la corrupción sin provocar el colapso completo de las instituciones venezolanas. El objetivo es evitar un vacío de poder que pueda desestabilizar a los países de la región y generar una crisis aún mayor. Un derrumbe descontrolado podría desencadenar una nueva ola migratoria y graves problemas de seguridad que afectarían directamente a varios aliados de Estados Unidos. Es por esta razón que el Pentágono estaría apostando por una transición ordenada, estable y cuidadosamente planificada. Algunos movimientos ya empiezan a verse, tanto en el ámbito militar como en el político. Distintas versiones señalan que varios altos mandos oficiales relacionados con actividades ilícitas están siendo apartados discretamente de sus cargos para reducir su influencia y capacidad de reacción. Al mismo tiempo, los grupos armados y colectivos que durante años respaldaron al régimen también estarían enfrentando un proceso de debilitamiento y desarticulación progresiva. Según estas versiones, las autoridades estadounidenses cuentan con información muy detallada sobre el alto mando militar venezolano. No solo conocen los antecedentes y los cargos de más de 2.000 generaciones, sino que también tendrían registros biométricos que dificultarían cualquier intento de ocultarse o escapar de la justicia. En ese contexto, la llamada mesa de diálogo no sería vista como una negociación entre dos partes iguales en condiciones, sino como un mecanismo para aumentar la presión sobre la cúpula del régimen. La idea, según estas fuentes, es que sus principales dirigentes enfrenten una decisión clara: colaborar con un proceso de transición y desmantelamiento de las estructuras actuales o exponerse a investigaciones, órdenes de captura y posibles procesos ante la justicia internacional y tribunales federales de los Estados Unidos. Amigos, hasta aquí este informe. Recuerden compartir este análisis y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.